Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a todas y cada una de las personas que habéis tenido hoy la intención de acercaros a este webinar para escuchar por parte de Carlos Lombao, psicopedagogo y sexólogo especializado en personas con discapacidad y neurodivergencia, pues cuáles son los desafíos y retos que tienen hoy dentro del ámbito de la educación para poder hablar un poco de sexualidad y acercarle a estas personas también todas las dinámicas y recursos que permitan tener un desarrollo vital también dentro de la sexualidad plena. Carlos, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y bueno, sin más preámbulos, dejamos a Carlos que nos haga su presentación y venga, adelante. Pues arrancamos, si os parece. Y arrancamos un poquito, si no la lío mucho, aquí. Joder, ¿qué pasa hoy? Jolines, perdón, se me ha desfasado completamente la presentación ahora. Tranquilo, tranquilo. Estas son cosas del puro directo. Ahí va. Perfecto. Vamos a empezar con un pequeño índice, ¿vale? Porque para hacer educación afectivo-sexual, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra perspectiva de lo que es la sexualidad. Más que nada, ahora veremos porque venimos de un modelo muy estrecho y a lo mejor tenemos que buscar un modelo más amplio para poder comprenderla y que no nos estalle la cabeza, de alguna manera. Lo segundo que vamos a hacer es hablar un poco de las bases de la educación afectivo-sexual, es decir, lo que nos planteamos como objetivos y a lo mejor una metodología un poco estándar que podamos utilizar para poder empezar a hacer educación sexual en cualquier contexto. Casa, centros de terapia, centros educativos, lo que sea. Y lo tercero, algunas buenas ideas que podamos utilizar para hacer educación sexual, pero también cómo hacerla accesible. Muy por encima, muy superficialmente vamos a hacerlo, porque esto va a ser bastante rápido, pero se podría profundizar más y quizá en un debate podemos profundizar un poquito más. La primera es el cambio de paradigma, ¿vale? Cuando pensamos en educación sexual, el modelo estrecho habla de genitales, coitos y orgasmo. ¿Qué pasa cuando empezamos a pensar en esto? Que hace la cabeza, ¿cómo le hablo yo al chico este sobre los genitales, sobre el coito, sobre el orgasmo, sobre el embarazo? ¿Cómo hablo de...? Vale, stop, parad un segundo, parad. Vamos a hacer un cambio de idea. Si yo solo pienso en genitales, es muy fácil que me entren los agobios, sobre todo porque acabamos hablando siempre de penes, que es muy fácil de ver, aunque sean pintados en las paredes, pero nos olvidamos de las vulvas, que también es una parte del cuerpo importante. Si empezamos a pensar en el cuerpo, y empezamos a hablar de todo el cuerpo y todas las partes son válidas, todas las partes existen, todo es real, quizá la ansiedad empieza a bajar un poquito. Lo cual nos permite que ya estemos haciendo educación sexual casi desde el primer momento en el que la persona nace, porque siempre vamos a estar hablando de las partes del cuerpo, pero intentemos no ocultar ninguna, hablemos de todas. Si solo hablamos de coitos y el objetivo es introducir un palo dentro de un agujero, al final nos puede generar muchísimas más ansiedades porque es una realidad que nos cuesta explicar porque pertenece mucho a una intimidad, porque además hay un cierto tabú social que nos evita hablar de esto, porque tenemos muchos males entendidos, porque tenemos el porno ahí educándonos de una forma bastante incorrecta, en muchos conceptos muy incorrecto. Si hablamos de erótica, empezamos a hablar de un menú de degustación, donde cada persona pueda elegir, donde la persona pueda consentir, donde los procesos de intimidad son esenciales, donde la comunicación y el diálogo es necesario para hacer cualquier tipo de práctica. Y si solo nos centramos en que el máximo placer es el orgasmo, que es ese final con fuegos artificiales al que no siempre se llega, pues tampoco va a estar muy bien la cosa, porque te vamos a generar una ansiedad innecesaria. Si empezamos a plantear el placer como nuestra base primaria de todo encuentro erótico, de toda la vivencia de nuestra sexualidad, hablamos de placer individual, desde las cosas más pequeñas, como dar una ducha de agua caliente en invierno, en verano puede ser una pesadilla el agua caliente, mejor fría. Una ducha de agua caliente en verano, o comer chocolate tirado en el sofá viendo Netflix, o el placer como algo amplio y plural, de repente, hasta el propio encuentro erótico, a lo mejor más íntimo, conmigo mismo, con otra persona, le doy valor a todo lo que está sucediendo dentro de esos procesos. Es decir, el placer como base de todo. Para conseguir este cambio de paradigma, una vez que más o menos empezamos a entender que esto es mucho más grande que simplemente un coito, un modelo reproductivo en el que todo tiene que ver con penes, vulvas, y penetración y reproducción,
y embarazos y enfermedades y ese modelo solo, no solo es eso, sino es mucho más, podemos empezar a hacer una educación sexual quizá un poquito más amplia. ¿Cuáles son los 3 objetivos que nos plantean, en este caso, Carlos de la Cruz? De hecho, el modelo anterior, Natalia Rubio, defiende como el modelo de las angustias, que es el modelo genital coito orgasmo, porque al final genera mucha angustia y no hablamos de ello, a un modelo amplio en el que hablamos de cuerpos, placeres y eróticas. Carlos de la Cruz nos plantea 3 objetivos, que son el de conocernos, aceptarnos y expresarnos, de una forma satisfactoria. ¿Qué quiere decir con conocernos? Quiere decir hablar del cuerpo, todo lo que es el cuerpo. Y por favor, sin puntos negros. ¿A qué me refiero? Una clase de infantil en la que vamos a hablar de las partes del cuerpo. Venga, niños, venga, vamos allá. Vamos a hablar de las partes del cuerpo. Venga, me seguís, ¿vale? ¿Me seguís? Y de hecho vais a pensar en un monstruo morado algunos que tengáis cierta edad. Pero bueno, luego ahora me pedís porque. Venga, chicos, conmigo. La cabeza, los ojos, la nariz, la boca, los hombros, el cuello, el pecho, la tripa, rodilla, el pie. Hola, ¿por qué hay puntos negros en ese discurso? ¿Por qué no hablamos de la realidad de lo que es? Y no solo hablar, sino hablar bien. Porque de ahí vamos al siguiente punto. ¿Cuántas formas de nombrar a los genitales se os ocurre? 1.000 millones. ¿Y de nombrar un dedo? A no ser que cambies de idioma, poco más. Pues exactamente es lo mismo. ¿Queremos que una persona con neurodivergencia comprenda que una palabra significa 50 cosas diferentes? Pues es más fácil nombrar las cosas como se llaman. Es decir, el pene es pene, la vulva es vulva. Punto. No tenemos que meterle más decorado. Es que no me gusta la palabra. Ya, pero la palabra dedo ni te la juzgas. O sea, la palabra nariz no juzga si es bonita o fea. Es ese condicionamiento cultural el que nos dice, cuidado, que esto es feo y es peligroso. Ahí está el tabú que nos genera mucha dificultad. Y a una persona con dificultades del lenguaje le va a ser fácil generalizar que de repente la abuela, ¡ay, límpiate la colilla! Llega al cole, venga, vamos a la culebrilla, venga, la concha, el pepe. Y queremos que lo entienda y generalice la palabra entera. Si tenemos dificultades para comprender el lenguaje, ¿no creéis que puede ser más difícil si no usamos una palabra común? ¿No será más fácil generalizarlo? De la misma manera, las partes del cuerpo, con lo mismo, el mismo respeto y el mismo cariño. Es decir, tu cuerpo es tuyo y como es tuyo, tú te lo tocas. O vamos a contextualizarlo, pero eso lo digo luego, vamos a contextualizarlo donde hablar adecuadamente de ello, porque a lo mejor en mitad de la clase hablar de tu cuerpo desnudo no es el mejor sitio, o en mitad de un patio. Pero a lo mejor en una ducha, en un contexto más adecuado, puede ser interesante hablar de su realidad, de su cuerpo. A mayores necesidades de apoyo, más necesidad de realismo. Luego también, cuanto más pragmático sea, mejor. Luego voy a esto, que tiene más que ver con la metodología que con los objetivos. Igualmente vamos a hablar de cómo siente el cuerpo. Porque nos guste o no, cada persona siente como siente. Entonces hay personas que un toque muy suave le puede resultar súper desagradable y hay gente que un toque muy suave le resulta muy agradable. Pues vamos a tenerlo en cuenta. Que es la percepción de la persona, es cómo dando valor a esta percepción, a esta forma de tocarnos, a esta forma de sentirnos y no intentando imponer modelos estancos en lo que la gente se tiene que tocar de una manera y una sola parte de su cuerpo. No, todo el cuerpo es válido y yo siento placer y disfrute de donde lo siento y siento displacer y no disfrute donde lo siento. Que también hay que mencionarlo como casi como un método de prevención. Empezar a identificar lo que es placentero de lo que no. Porque ahí también empezamos a dar unas herramientas para incluso temas de abuso, otros temas de la sexualidad, esa parte oscura de la sexología que también existe, que tampoco la vamos a negar, porque sería absurdo. De la misma manera, ¿cuándo empezamos a hacerlo? Nuestro cuerpo está en un constante cambio. Empezamos a hablar de que el cuerpo cambia en la adolescencia, pero yo no soy igual. Un niño de 0 años, un bebé no es lo mismo que un niño de 3 años, o un niño de 5, o un niño de 6. Y ya me gustaría a mí que me hubieran avisado de esto, de esto. ¿Vale? Ya me hubiera gustado a mí, pero que mi cuerpo no ha dejado de cambiar y de evolucionar. Parece como que la adolescencia, vamos a hablar de que le sale pelo y no le debemos decirle también que se le va a caer. Hay alternativas y opciones, ¿vale? No solamente hay una opción o un camino, sino cada persona va a tener el suyo. Y a lo mejor es lo que tenemos que tener en cuenta y claro. Que cada cuerpo cambia y es. Punto. Y es lo que hay que empezar desde pequeñitos hasta que nos morimos. Por supuesto, en un presente las diferentes formas. Y aquí ya podemos hablar de gordofobias, o podemos hablar de la estructura del cuerpo, cómo estamos etiquetando las cosas, el cómo tenemos que adelgazar, cómo tenemos que cuidarnos, cómo tenemos que... ¡Ey, ey, 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 ey!
A lo mejor tengo que enseñar a quererme primero antes de poder gestionar toda esta información. Tengo que decir que mi cuerpo es válido como es. Luego podré adelgazar, podré engordar, podré crecer, podré bajar, podré cambiar lo que tenga que cambiar. Pero primero que me quiero. Porque al final vivimos en una sociedad con una estimulación constante de cómo tienen que ser los cuerpos. Y de aquí, por ejemplo, para crear materiales siempre nos vendría bien adaptarnos lo más posible al cuerpo. Porque encima, si en personas neurotípicas o en personas sin discapacidad, esta realidad más o menos la podemos gestionar porque podemos adaptarla, ¿qué sucede cuando tengo un cuerpo que no está absolutamente fuera de la norma y jamás va a estar dentro de la norma? El empoderamiento y el quererse el cuerpo me parece esencial. Y hablar del cuerpo como es. Por eso los modelos y los referentes y los materiales que usamos quizá tendríamos que empezar a pensar en el público con el que lo estamos usando. Nuestro trabajo no va desde nosotros a ellos, sino vamos a escucharles para poder hacer, para poder adaptar. Que al final muchas veces se trata de la adaptación, es lo que quizá lo más importante. Y esto respecto al cuerpo. Aceptarse es aceptar mi vivencia. Como estaba hablando, justo ahí encajamos. Hablemos de cuerpos. Aceptemos el cuerpo como lo que es. El cuerpo es, no tiene alternativa. No sé si sabéis lo que son las personas intersexuales. Alguien sí, tú sí. Como no veo caras, no sabría decirte más gestos ni nada. Pero una persona intersexual es una persona que suele... Vale, por ahí parece que hay gente que sí. Así a grandes rasgos, y esto preguntarle más a las personas intersexuales sería más lícito que... Tengo ahí un par de cuentos y un par de libros que pueden ser interesantes, pero preguntar a las personas intersexuales puede ser más interesante que os lo expliquen de primera vez, ¿no? Pero son personas que al final nacen con unos rasgos que no son rasgos primarios, que a veces no son definidos ni como masculino ni como femenino, o con los dos, o mezclados los dos, o se ha desarrollado uno más pero en otro no. Hay muchas versiones, porque creo que hay unas 50 y tantas opciones ahora mismo en personas intersexuales. Y las que quedan, porque mucha gente yo no me he hecho nunca una evaluación génica, así que no tengo ni idea si realmente a nivel cromosómico cómo funciona. Pero cuando hablamos de personas intersexuales, por ejemplo, hablamos de formas de estructuras de cuerpos que a lo mejor no son exactamente las esperadas. Por ejemplo, unos genitales, que muchas veces no hace falta cambiarlos. Otras veces sí, porque a nivel médico es necesario, porque puede generar alteraciones, problemas, pero algunas veces no. Que ahí sería una de las ideas un poco a trabajarnos, y es aceptar el cuerpo como es. Igualmente aceptar las identidades. Ya no solamente lo que es cis-trans, ¿sabéis qué es cis? ¿Cis? ¿Sabéis qué es trans? Vale, pues cis es lo que las personas que no son trans, básicamente, no tiene mucho más. Es una persona que se lee, que se identifica como le leen al nacer. No, a nosotros nos abren las piernas y dicen, este es hombre, este es mujer. Pues si yo me identifico con esa cajita en la que me han metido, perfecto, soy cis. Perfecto no, soy cis. Porque si no me identifico, soy trans, lo cual también está perfecto. Pero ya no solamente a nivel de identidad como cis-trans, sino también a nivel de identidad de qué es ser hombre y qué es ser mujer. A lo mejor tenemos que empezar a enseñar esa pluralidad de masculinidades y feminidades, donde al final esto de ser hombre y ser mujer es mucho más un viaje personal que un proceso estanco y absoluto. Es decir, empezar a hablar de la diversidad. Ya creo que lo de rosa azul, creo, y voy a poner muchas comillas, está superado, pero no lo está. No lo está todavía, no del todo. Entonces, esa realidad a lo mejor es interesante empezar también a trabajarla desde que somos pequeños, donde la identidad y la forma está basada en quién soy y no tanto en cómo tengo que ser. Esto también es educación sexual. Igualmente hablar de deseos. Deseo es aquello que me atrae, tanto a nivel de orientaciones, que me traigan hombres y mujeres, a lo mejor eso es más para la adolescencia, suele surgir más a 10, 11, 12, 13 años, al principio de la pubertad adolescencia, pues porque la identidad sí que sale en la primera infancia, 2, 3 años, cuando empezamos a identificarnos como personas y a compararnos con otros, pero sí que en la adolescencia puede aparecer más la orientación. Tanto la orientación de las personas hacia las que puedo sentir atracción, ya sea hacia el mismo género del que me identifico, hacia el género contrario, hacia ambos géneros, no todas las personas, pero sí hacia ambos géneros o hacia ninguno, hacia ambos o hacia la pluralidad de géneros que pueda haber, o hacia ninguno, como puede ser una persona sexual. Y todo está bien. No es nada negativo. También empezar a enseñar esto, y aquí hablamos de modelos relacionales, donde de repente ser pareja no es lo más importante, sino tener personas a tu alrededor que te acojan y te quieran, es más importante a veces que el hecho de tener novio, novia, novie o lo que quieras tener. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Que también es importante, porque al final los modelos de amor romántico que estamos vendiendo en educación son complejos.
Como veis, también lo que os veo es un poco desmontando mitos a través de los objetivos, porque al final la educación sexual en estos momentos todavía está en desmontar mitos más que en reconstruir muchas cosas más que en empezar a hacer a lo bestia. A nivel de la erótica, lo mismo. Planteamos que todo tiene que ser coito, 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 coito. A lo mejor tenemos que empezar a enseñar que hay ciertas sensaciones y ciertas emociones y ciertas prácticas que me pueden ser placenteras para mí y no están mal, siempre y cuando haya consentimiento, haya seguridad y haya privacidad e intimidad. Lo hablamos después. Más que nada porque al final la erótica es algo mucho más, es un menú de degustación. Y hablando de la erótica, me voy al tercer objetivo, que es la expresión. La expresión es cómo me expreso como ser sexuado. Y soy sexuado desde que nazco hasta que muero. Cómo me voy expresando y cuál sea mi intención es lo que va a variar. Aquí collejita para los profesionales que nos volvemos locos cuando de repente un niño pequeño empieza a querer tocar vulvas y penes de otras personas y es ¡ah! Che, que estamos hablando de una persona de 5 años. Vamos a pensar desde la percepción de un niño de 5 años, no de la de adulto, que son percepciones distintas. Vamos a tener en cuenta que su necesidad es muy diferente a la erótica que tú te estás imaginando en tu cabeza. Estás metiendo tú más problema del que hay. Porque al final generamos una ansiedad brutal ante una conducta que es exploratoria, que a lo mejor no es el sitio adecuado, que a lo mejor hay que trabajar la intimidad, que a lo mejor hay que trabajar el consentimiento, hay que trabajar otras cosas, pero que no es ese pensamiento erótico de una película porno que se nos está viniendo a la cabeza. Sí, tu deseo es tuyo, su deseo es suyo. Y con personas con diversidad funcional o con discapacidad, especialmente cuando hablamos de neurodivergencias, también hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo hablamos de personas con TEA, porque su forma de percepción, habilidades, comunicación social es distinta a la que es habitual al resto de las personas. Luego vamos a percibir desde aquí, no desde aquí, que eso tiene que ver con la metodología. ¿Qué es importante al trabajar en lo que es la expresión? Lo que decía, la intimidad. Y la intimidad me refiero al tiempo y al espacio, porque parece como que, no, yo le dejo su habitación, pero estoy llamando cada 5 minutos. No, déjale tiempo de verdad. Es decir, su intimidad es suya y su intimidad puede disfrutarla durante el tiempo que tenga que disfrutarla. No tiene que ser 5 minutos que tú quieres, sino las que él necesita. Cuando hablo de intimidad, hablo de cuerpos. Hay zonas de mi cuerpo que socialmente, y esto está claro que tiene que ser socialmente, entendido desde lo social, son públicas o son privadas. No es lo mismo mi nariz que mis genitales. No es lo mismo mis hombros que mis manos. Cada parte de mi cuerpo varía según la intimidad o la necesidad que yo pueda tener y que la sociedad me dice que puede tener. Y eso hay que tenerlo en cuenta y enseñarlo desde ahí. Y dejarlo claro, no es que tu cuerpo esté mal. No es que haya nada feo en tu cuerpo ni sea nada malo en absoluto. Pero socialmente o culturalmente no podemos enseñar los genitales en mitad del parque. La vida es así. Que a lo mejor hay otras culturas que van desnudos todo el día, pues mira, qué bien, pero aquí no es el sitio. ¿Una playa nudista sí? Aquí no. Vale, pues contextualizo. Aquí sí, aquí no. ¿No? Explicar que socialmente cómo funcionan esas cosas. Igualmente que los espacios. No todos los espacios son igual de íntimos, igual de privados para todas las cosas. Es decir, trabajando con un chico hicimos como un termómetro, en el cual en ese termómetro pusimos la máxima intimidad para él era su habitación. Y de ahí fuimos degradando la intimidad hasta un sitio que no conozco de nada, que es lo más público del mundo y encima no lo controlo. Y fuimos reduciendo el grado de intimidad. Cuanto más abajo estaba esta, menos intimidad había. ¿Cuál era esta? Siempre era el salón de la casa. Que el salón de la casa al final es una intimidad compartida. Es mi casa, es mi intimidad, pero no tiene nada que ver con mi habitación donde estoy yo solo. Aquí está mi familia, aquí están mis amigos, están mis compañeros. Vamos degradando la intimidad. Y entender la intimidad como espacio es importante. También incluso como espacio donde hacer determinadas prácticas. ¿No? Al final, ¿yo me puedo vestir en el salón? Sí, puedo. ¿Es conveniente? Pues yo si comparto piso a lo mejor no es tan agradable para mis compañeros de piso verme desnudo o vestido, ¿no? No lo sé. O para mi familia. Sin embargo, cuando hablamos de personas con discapacidad, encima les damos un mal modelo. Y aquí viene la construcción. ¿Por qué? Porque ¿dónde desnudamos a la persona con discapacidad? Sobre todo cuando hay problemas motores. Les estamos dando un mal modelo que a lo mejor hay que empezar a construir de verdad. Nos vamos a cambiar en la habitación. Te vas a desnudar en el baño. De hecho, me hizo mucha gracia hace unos años como de repente se me encendió una bombilla maravillosa y estas secuencias de baño de me bajo el pantalón, me siento, hago piso, hago caca, y digo, a esta secuencia le falta un paso importantísimo. Antes de me bajo el pantalón, cierro la puerta. Una pequeña tontería, pero claro, de repente es que nunca cierran la puerta. Si es que nunca les hemos dicho que la cierren. Vamos a ver. O se lo decimos de voz, pero tienes una secuencia en la que no aparece esa información. Entonces, ahí también estamos trabajando la intimidad.
Todo eso también es trabajo de educación sexual y además de prevención de muchas situaciones que no deberían aparecer. La información del medio. A veces tenemos que empezar a identificar, ¿no? Cuando hablamos de expresarnos, que cuidado, el porno, gran maestro de la sexualidad en estos contemporánea, en estos tiempos, donde todo parece el porno, pero en el porno hay violencia, en el porno hay situaciones agresivas, el porno se concentra únicamente en el modelo genitalizado, en el que es penetrativo y poco más. Todo esto hay que explicar que es fantasía. Igual que una película de amor romántico en la que dos personas se ven y saltan chispas, también es fantasía, no es real. El amor no funciona así, lo siento, no sé vuestra experiencia personal, a lo mejor sí, pero la mía desde luego nunca ha sido así. He tenido que construirlo, he tenido que currármelo, he tenido que variarlo, he tenido que frustrarme, he tenido que comunicarme, todo eso hay que enseñarlo. Y si tengo además una neurodivergencia con una dificultad a nivel de comunicación, interacción social, hola, con más razón tendré que ponerlo sobre la mesa literalmente. Y que esto es mentira, que no lo puedo intentar reproducir. ¿Por qué? Porque no vas a pasarlo bien, básicamente. O sea, vas a sufrir un montón, no merece la pena. Que es lo que empezar a identificar lo que es mi deseo, de lo que es la fantasía o la realidad que he construido a lo largo del tiempo, que la información irreal que estamos recibiendo constantemente. De la misma manera que le puedo explicar, a veces incluso hay que explicar esto también, que no me pongo una capa roja y salto como Superman para volar, porque no vas a volar y te vas a estrellar. Pues viene a ser lo mismo. Pero no deja de ser fantasía. Pero hay personas, es que esta conversación, cuando tengo chicos con más nivel de lenguaje, pero yo veo personas y hacen cosas, sí, hacen cosas, y sí, son personas, pero están fingiendo. La cámara se corta, cada vez que se corta, se van, se dan una duchita y al día siguiente vuelven para repetir la misma toma. No tiene nada que ver las churras con las medinas, son cosas distintas. Esta es una expresión muy de mi madre y creo que las dos son ovejas, o sea que nunca he entendido muy bien esta frase, la de las churras y las medinas, perdonadme. Pero bueno, me entendéis, son cosas distintas. Igualmente, hablar de las expresiones eróticas. Muchas veces nos da miedo hablar de conductas no convencionales, ¿no? De BDSMs o de personas que les gusta fetichismos, que les gustan objetos. Dentro de la neurodivergencia puede aparecer mucho fetichismo y que tengan atracción hacia una conducta determinada. A fin de cuentas, tienen mentes, muchas veces, sobre todo estoy pensando mucho en personas con TEA, si su mente está hiperconcentrada o tiene un interés muy concreto, es muy fácil que caigan en un objeto o en una práctica concreta. A lo mejor el problema no está en eliminar esas prácticas, o incluso el coito, lo genitalizado, etcétera. No es necesario quitar nada. Lo que se trata es de sumarlo, no de sumarlo. A lo mejor lo que tenemos que trabajar es que sea seguro, que no se hagan daño, que sea privado, por favor. Aquí vivo yo también, este es el salón, ¿os importa iros a la habitación? Gracias, buenos días. Contextos privados, íntimos, que haya consentimiento, que las dos personas estén de acuerdo, que sea bidireccional, no solamente lo que yo deseo vale, sino que las dos personas tienen que desearlo. Y para eso tengo que trabajar. Un apéndice que sale de este es la comunicación y la pregunta, antes que la respuesta. Incluso yo lo trabajo mucho desde 3 áreas, ¿no? El sí es sí, el no es no, esos dos quedan bastante claras, y la duda es no. Cuando no hay una respuesta clara y concisa, lo dejamos como un no. Un no, por ahora es no. Luego en un futuro puede ser sí, porque hay duda. Pero en un principio es no. Y me parece importante como dar marcar ese límite de una forma clara y concisa, sobre todo en mentes que a lo mejor puedan tener más dificultades en la comprensión de esas sutilezas sociales que a veces son, más que sutilezas, son prejuicios sociales porque al final no somos tan claros como debemos. De hecho, muchas veces me he encontrado con personas, he tenido que trabajar con personas con las que trabajar esto precisamente, es porque a lo mejor la gente no es del todo clara en muchos momentos, ¿no? No somos del todo claros. Ay, no tan claros como puede necesitar la mente que está recibiendo. Entonces eso también es importante, que las cosas queden claras. Le he dicho que no, sí, pero luego te acercas, no, aléjate de él, necesito que te separes, lo he tenido que trabajar, necesito que te separes completamente porque no te está entendiendo. Incluso la otra persona, trabajar él, si no le estás entendiendo, quieres preguntárselo en lugar de hacerte el resabiado, por favor, porque es necesario. Es necesario que aprendan a preguntar y las cosas tal cual son. Es decir, si no lo estás claro, si no lo tienes seguro, pregunta. Antes de actuar, pregunta. Pero es que después me toca el hombro. Pregunta. Como que tengo que trabajar con chicos en los niveles de sonrisa. ¿Qué significa cada sonrisa? Una sonrisa nerviosa no es lo mismo que una sonrisa agradable y cómoda, que una sonrisa... Hay sonrisas muy diferentes. Pues también tendremos que trabajar también todo esto. Como podéis ver, muchas de estas cosas ya se trabajan. Lo que pasa es que no las atribuimos muchas veces a la sexualidad. Igualmente, que sea placentera. O sea,
que si no estás disfrutando o la otra persona no está disfrutando, esto no merece la pena. Lo siento mucho, pero es mejor hacer otra cosa. Si no lo estoy pasando bien, es mejor que me dedique a jugar al parchís, si es lo que me apetece. ¿Por qué? Porque está mucho mejor. Y al final el concepto es disfrutar, no pasarlo mal. Así que quizás lo más importante, ¿no? Que sea seguro, que sea privado o íntimo. Y la palabra privacidad e intimidad no la mezclamos mucho. Que sea consentido y que sea placentero. Una metodología. Escuchemos. Voy a ir directo un poco más. Voy a ir rápido, ¿no? Porque tengo que acelerar un pelín, ¿no? Escuchar. Escuchar sin interpretar. Es decir, si vemos una conducta, si vemos cualquier cosa, no nos vamos a parar a juzgarlo. No interpretes. Es tu edad adulta, no la persona que lo está viviendo. Vamos a preguntar a la persona qué está pasando. Antes de empezar a gritar, vamos a gestionar y vamos a escuchar. Vamos a sentarnos a escuchar. Sobre todo porque si yo veo a un niño o una niña que a lo mejor tiene unas conductas muy desajustadas, que parecen desajustadas para su edad, entre comillas, a lo mejor tengo que sentar a la niña y ver dónde está su intención antes de decir, es que es una pervertida, es que ha sufrido violación. Cuidado, cuidado. Antes de acusar de nada, vamos a preguntar. Sobre todo porque muchas veces determinadas conductas que pueden tener, sobre todo hoy en día con la época del perreo, son imitaciones, pero no con la intención que nosotros creemos. Sobre todo porque si tienen esa intención, a lo mejor estamos hablando de abuso y tenemos que empezar a hablar de identificar el abuso, etc, 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 etc. Entonces hay que tenerlo en cuenta que antes de hacer nada, no interpretemos, escuchemos. ¿Cómo se escucha? Dando tiempo y espacio. Muchas veces no nos van a dar una respuesta así. Las respuestas no funcionan, el mundo, sobre todo el mundo de la discapacidad, sobre todo la discapacidad intelectual, no funciona así de rápido. Entonces, vamos a dar tiempo. A lo mejor en un momento determinado, hay mucha ansiedad. Vale, esto lo vamos a hablar mañana, ¿vale? O dentro de un rato. Date tu tiempo, no te preocupes, todo va bien, volvemos dentro de un rato y hablamos, cuando la persona esté más calmada. Porque si yo estoy acelerado y en ansiedad, voy a responder lo que tú quieres que responda, no voy a responder lo que necesitas saber. Para escuchar me tengo que sentar a escuchar. O incluso, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que trabajemos? Una de las preguntas que suelo hacer es, ¿qué quieres que trabajemos? ¿Qué te apetece a ti trabajar? Más que nada porque desde aquí voy a partir, desde tu necesidad, no desde la que a mí me dé la gana. Yo tengo un modelo muy claro, pero a lo mejor es importante dar ese tiempo y espacio para que la persona piense qué quiere, qué necesita y dar un espacio privado e íntimo donde poder hablar con libertad. No anticipar, es decir, no inferir como por ejemplo, aquí me viene mucho la masturbación. Muchas veces nos paramos a enseñar cómo se masturba la gente, rápidamente hacemos una secuencia de cojo el pene y hago así, o cojo la vulva y tengo que hacer así. No, hay muchas formas de masturbación. No voy a anticipar lo que la persona no necesita, sino lo que la persona quiere. Sino lo que la persona quiere. Y eso es importante en todo momento. Dejar que hablen, sin juzgar. Muchas veces, ¿pero cómo dices eso? Sí, lo está diciendo una cosa que es una barbaridad. Me voy a callar, me voy a quedar sentado, voy a escucharte, voy a coger lo que estás diciendo antes de empezar a actuar. Más que nada porque a veces reaccionamos a conductas y lo que hacemos es bloquearla. Y encima de un tema que es un tabú. Por lo tanto, le añadimos miedo al miedo. Entonces, a veces es mejor limpiar para poder intervenir. Y para eso hay que escuchar. Y aprovechar los sucesos. ¿Qué digo en aprovechar los sucesos? Muchas veces hablar de sexualidad no se trata de buscar el espacio adecuado, tal, sino que hay muchos momentos donde esto sucede. Por ejemplo, ver película de amor romántico. Cariño, la vida no funciona así. El amor no funciona así. Perfecto. Es el momento quizá de hablar de esto, porque acabo de ver una película de amor romántico, o qué bien, joder, esta persona se queda sola, qué bien, qué maravilla. ¿No? Una cosa que pasa en Frozen. Frozen se queda sola, no hay pareja y es feliz. Anda, que no solo existe un modelo de pareja, sino que también hay gente que no, y no pasa absolutamente nada. Qué maravilla empezar a dar otros modelos, aprovechando las situaciones que estoy viviendo. Informar. No hay información de más. La información no da ideas, da soluciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si aunque una persona parezca que le voy a hablar de esto y se va a querer, ya la he liado, voy a querer, va a querer hacer cosas, no. Si no está en sus deseos, al final no lo va a hacer. Pero si tiene herramientas para entenderlo, quizá lo pueda hacer mejor. Intentaba un poco ampliarlo para que se viera mejor, pero parece ser que no. Vale. La información no da idea, da soluciones. Si yo identifico lo que son los deseos, identidades, cuerpos
y entiendo esa pluralidad, yo podré elegir en su momento, cuando llegue mi momento, podré elegir lo que yo necesito. No porque lo conozcan, eligen. Al revés, eligen porque lo conocen. Es decir, que es algo que está en ellos y pueden elegir, y pueden ver que existe. ¿Ves? Por eso quería ampliarlo también. Lo he puesto aquí. Bueno, no se trata de cómo hacerlo, puesto aquí. Se trata de cómo hacer... vale, claro, ya lo he entendido. No, el objetivo que tenemos que tener en la información no se trata de qué les voy a contar. Está claro que les tengo que contar todo. Lo que está claro es cómo se lo voy a contar. Lo que tenemos que plantearnos es cómo hacerlo, no el qué hacer. Un ejemplo, no les pueden, ¿para qué les vamos a hablar del colectivo de identidades diversas o de eróticas diversas si no lo entienden? No, les vamos a hablar de todo. Ahora vamos a ver cómo podemos hacérselo llegar y en qué momento. ¿No? ¿Cómo adapto la información para que sea accesible para sus cabezas, no para la mía? O no lo paso corriendo. Hay que hablar de todo, pero saber cómo hacerlo es importante. Darle más trascendencia, darle menos, cómo llevárselo a su realidad. Aquí es donde hablaba un poco de cómo, por ejemplo, hablo del cuerpo. Muchas veces, ¿cómo le hablo de las partes del cuerpo? Pues este chico no tiene lenguaje, este chico no tiene una discapacidad intelectual profunda y además tiene un montón de cosas, porque normalmente los diagnósticos no van tan solos, suelen ir acompañados de muchas variables. ¿Cómo se lo hago llegar? Bueno, pues a lo mejor tengo que buscar la forma de hacerlo. Por ejemplo, lo que os decía, voy a hablar de las partes del cuerpo. Pues en vez de hablar a lo mejor en una clase estructurada donde aprovecho las actividades en las que además me interesa que lo sepan. Por ejemplo, la ducha. Si yo tengo que hablar de la ducha, ¿qué mejor sitio de la ducha para hablar de las partes del cuerpo? Que además tengo que aprender a frotármelas y a tocármelas yo. Pues ahí puedo etiquetar el cuerpo, puedo hablar del cuerpo. Tendrá más sentido a lo mejor que en mitad de un espacio con una imagen de un niño con calzoncillos, por supuesto, que siempre viene una niña, siempre con las vaguillas puestas, todo en las que hablamos de las partes del cuerpo como si fueran algo externo y lejano. Bueno, pues con muchas necesidades de apoyo a nivel de comprensión, a lo mejor me es interesante hacerlo sobre mi propio cuerpo. Contextualizando la intimidad. No lo hago en un sitio público y con la puerta abierta. Lo hago con la puerta cerrada. Es decir, a lo mejor tengo que plantearme cómo hablar de esto. O de repente hablar de placer y displacer. Qué mejor que cada vez que ves que un niño rechaza algo, decir, esto es que no te gusta, esto es un displacer. Esta sensación si te gusta, es placentera, y hacer un taller de los sentidos. Y estoy hablando de disfrute, no disfrute. Y estoy hablando del cuerpo, y estoy hablando de miles de cosas. Al final, de la misma manera, cuando vamos a dar información, hacerlo desde sus necesidades, siempre, pero también desde sus habilidades. Todos tenemos habilidades, vamos a potencializar dónde tiene su habilidad. Y desde aquí busco cómo darle la información para suplir esas necesidades que puedan aparecer. Y en necesidades aquí tiene un doble juego. Necesidad por dificultad social de no poder acceder a determinadas cosas, pero también hablamos de necesidad respecto a lo que yo necesito saber, porque tengo curiosidad, tengo dudas y tengo intereses. Que ahí viene el primer punto. Escucho para poder hacer esto, si no, no hay tu tía. Y por supuesto, cuidado con nuestros juicios, ¿vale? Cuidado con nuestra visión adulta o neurotípica. Porque muchas veces nos meten más líos que situaciones. Porque a veces no metemos información o la metemos de una forma, y aquí reivindico el no siempre se utilizan los pictos. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha dicho? ¿No hay pictos? Sí, no siempre. Hay personas que no necesitan llegar, que necesitan un picto, que a lo mejor la palabra escrita les vale. Pero también hay personas que a lo mejor el picto es extremadamente abstracto. Luego, ¿para qué voy a usar un picto? Mejor uso un objeto real, mejor uso rutina, mejor uso otras herramientas que le permitan acceder a la información. Punto anterior, tu necesidad, no la mía. Arasac está muy bien, y yo, de hecho, casi todo tengo ahora Arasac muchísimo maravilloso, pero hay personas que a lo mejor no tienen ese nivel de simbolismo. O tienen unas dificultades que no. Antes de actuar, escucho, veo, evalúo. Vale, ¿qué necesitas? Pues adapto el material a tus necesidades. Que a veces nos volvemos locos a poner pictos hasta en la sopa. Y no es tan necesario, porque además qué saturación de información, que yo entro a algún sitio a decir, como me meta un picto más, mi cerebro va a hacer ¡bum! Porque demasiada información tampoco la voy a entender. Y cuidado con nuestros juicios respecto a la sexualidad, que decirte, porque todos es normal que tengamos miedos, ¿vale? Y ahí también tenemos que aprender a darnos un poco permiso y decir, yo soy súper abierto y tolerante. Bueno, querida, para, que todos tenemos nuestras taritas y nuestros aprendizajes perdón, iba a decir una palabrota, pero me voy a callar. Nuestros aprendizajes no buenos, ¿vale? Y no pasa nada, es normal.
Es normal porque nos han educado, porque no nos han educado en otra cosa. Entonces, vamos a intentar trabajárnoslo también nosotros un poco. Por supuesto, a veces no se trata de hacer, muchas veces se trata simplemente de acompañar. ¿A qué me refiero con acompañar? Ahora, listo. Es que le estaba dando con el ratón en vez de con el botón. Ya sé, ya, botón y ya está. ¿A qué me refiero con acompañar? Que muchas veces no se trata de hacer cosas, sino de dejar libertad. Si yo te dejo tu espacio de intimidad, donde tú te exploras, donde tú te vives, ya estoy haciendo educación sexual. Y si respeto esa no llamar a la puerta, ese no llamar constantemente a la puerta, perdón, o respeto no entrar si tú estás con la puerta cerrada, o respeto que me quieras pedir que yo me salga fuera y te doy esos espacios, incluso a lo mejor en algunas personas hay que construirlos, es decir, este espacio es para ti, cierras la puerta y estás tú solo y ves que me da muchísimo miedo. Tienes toda la razón y toda la comprensión, sobre todo pasa mucho en casa, es normal que tengas miedo. Estás dejando a tu hijo solo, el cual a veces la ha liado parda, pero ahora es su tiempo y la va a liar parda. Bueno, a lo mejor lo puedo hacer más estructurado, metiéndole actividades más concretas, más guiadas, pero que elija esa persona, que viva esa persona, que haga esa persona, para que no la líe, para que no sea tan peligroso. Perfecto. Lo importante es que al final lo hagamos que no sea peligroso, pero ya está. Demostrando que estamos. Si no juzgamos y solo estamos, a veces ya estamos demostrando que estamos aquí. Incluso demostrando que tenemos miedo. Las personas preguntan a quién le da respuestas. Y a veces la respuesta es no tengo ni idea, cariño. ¿Quieres que lo investiguemos juntos? A veces la respuesta no es lo sé, no es lo sé. A veces la respuesta es no lo sé. Vamos a verlo. Pero estoy dando una respuesta. Por supuesto, siempre fomentando la autonomía y la autodeterminación. La propia persona en su sexualidad tiene que ser libre a elegir lo que desea y lo que quiere, nos guste a nosotros o no, y el cómo hacerlo. Y además, un concepto básico es que la diversidad es un hecho, no un derecho. Todas las personas somos diferentes. No hay alternativa. Y esta frase no es mía, pero me flipa tanto, me lo dijo un profesor en el máster, me flipa tanto esta frase que la meto hasta en la sopa. No es un hecho, no es un derecho, es un hecho. Es que todos somos distintos, independientemente si estemos dentro de la norma o no lo estemos. Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta. Ideas buenas, hacerlo desde el principio. Hablar en todas partes, igual. Es decir, muchas veces los profesionales hablamos por un lado, las familias hablamos por otro y a veces hay que consensuar un poco de qué estamos hablando. Y por supuesto, familias profesionales y siempre la persona tiene que estar en el centro porque estamos hablando de su necesidad. A la primera que hay que preguntar es a la persona. Y después, los demás nos tendremos que adaptar a eso. Situación. ¿Cómo llamamos a los genitales? Es que yo no le puedo cambiar a la abuela que le llame colilla. Es que no le puedo cambiar. Es que ¿cómo cambio a la abuela que no le llame colilla y que le llame pene? No puedo, no puedo. Pues nos llamamos todos colilla. Me da igual. Es lo de menos. Pero todos hablemos lo mismo. A eso me refiero, nos podemos adaptar, porque si hablamos entre nosotros podremos hacer un mejor apoyo, sobre todo cuando hay mayores necesidades de apoyo. Cuando hay más necesidades, a lo mejor es más guay que hablemos más, no menos. Hacerlo desde el principio, hablar en todas partes, hablar claro. Hablar claro me refiero simplemente a entender que tenemos miedo a decir las cosas claras. A no mentir, a no contar mentiras o medias verdades, que es lo que le pasa en sexualidad. El acto, la cosita, hacer el amor. Yo tengo mucha manía, perdón, a lo de hacer el amor. Porque ¿qué es hacer el amor? Cogemos dos personas y construimos un corazón. Eso ya me parece un acto de amor, si estamos dos personas compartiendo un espacio, tomándonos un café. Entonces, ¿qué es hacer el amor? Me pone muy nervioso, me pone muy nervioso. Pero bueno, estos son mis pedradas personales. Hay cada cual, porque en otra charla en otro sitio, una persona que estaba escuchando me escribió un correo al día siguiente y me dice, Carlos, yo sí que creo en eso de hacer el amor y creo que esto es válido. Me pareció tan bonito la respuesta que dije, tienes razón, porque al final esto es una cosa personal de cada cual como lo vivencie. Pero no vendamos motos donde no hay que vender igualmente. Entonces, explicar, para mí hacer el amor es esto. Para mí, y explicamos lo que es hacer el amor, porque parece que hacer el amor tiene su gracia en algún momento. Una niña de 8 años, creo que tenía en un taller hace muchos años, yo creo que estaba de prácticas del máster. De repente, 8 años, es que ya lo entiendo. El óvulo, el espermatozoide, llega el óvulo, el espermatozoide y ahí es que lo ve. ¿Pero cómo llega eso ahí? Y te quedas diciendo, te han olvidado decir la primera parte. Tienes toda la razón.
querida Saltamontes, tienes toda la razón y es una gran pregunta. Eso no es contar, es contar una media verdad. Al final contamos medias verdades y nos olvidamos de los detallitos tontos que a la persona le pueden preocupar. De ahí lo de escuchar, porque a veces ellos nos dan la respuesta de qué tenemos que contarles. Hablar de forma plural, no somos, eres. Cada persona es. El que es gordo, flaco, alto, gordo, flaco, rubio, moreno, calvo, con, sin pelo. Da igual, cada persona es. Y de eso se trata el empoderamiento personal al final, de que cada persona sea y que no pasa nada porque está bien como eres. Siempre y cuando no hagas daño a los demás, todo bien. No se trata de hacerlo diferente. Aquí sí que va muy enfocado a que las personas sin discapacidad o las personas sin discapacidad ninguna, muchas veces ellos reciben una educación sexual de forma implícita o explícita mucho más clara que las personas con discapacidad. Parece como que les sesgamos la información a las personas con discapacidad y no entiendo por qué. Olvidamos muchos temas, hablamos de muchas cosas cuando son tan importantes como el resto de las personas. Pero es que tiene discapacidad. ¿Y qué tiene que ver las churras con las medinas? Otra vez, las ovejas. Pero que no es lo mismo. ¿Vale? No es lo mismo. Tenemos que hablarles de todo a todos en todas partes. Repito, la idea es hacerlo accesible. No. La idea es hacerlo accesible, no hacerlo diferente. ¿No? Como que hago lo mismo para ellos. Incluso a lo mejor la educación sexual en personas sin discapacidad también tendríamos que darle un viaje o dos. Pero hay cosas muy interesantes que merece la pena leer y ver. Por supuesto, hablar desde su realidad. Es decir, su realidad es válida y clara, usando el lenguaje o el contexto como forma de apoyo. Es decir, muchas veces para hablar de intimidad lo que tengo que hacer es cerrar puertas. No solamente hablarle la intimidad y la privacidad y el respeto. Sí, sí, todo eso es súper bonito. Pero a lo mejor tengo que empezar a demostrarlo cerrando puertas y decir, esto es intimidad. Y a lo mejor tengo que poner a cerrar la puerta un picto enorme que ponga intimidad. O el logotipo, el dibujo que yo considere o que valoremos juntos para cuál es el concepto de intimidad. Pero esto es interesante. Hacerlo accesible a nivel físico, que la persona acceda a su cuerpo y su espacio, el cognitivo, que acceda a la información adaptada a ella, sensorial, teniendo en cuenta dónde están sus habilidades y necesidades y cuál es su forma de percibir el mundo. Si tengo hipersensibilidad, tengo que tenerlo siempre muy en cuenta. Y a nivel social, ¿qué visión tiene el mundo de la discapacidad? Porque muchas personas quieren ligar con personas neurotípicas o sin discapacidad y a veces están llevando unas leches de 4 pares de narices. Porque la sociedad todavía no está en muchos niveles, está preparada para entender que la pluralidad es un hecho, no un derecho. Que la diversidad es un hecho, no un derecho. Y con esto y un bizcocho, al final me alargo más de lo que debía, pero bueno, está bien. Bueno, Carlos, millón de gracias por tu generosidad, por compartir todo este conocimiento que desde tu experiencia nos has dado. Muchísimas gracias. Me parece algo que es bastante fundamental tener en cuenta muchas de las cosas que has tenido. Y a mí se me han venido muchas cosas, pero una de las que así como más potente, ¿no? Que has hecho alusión de alguna manera en esta última intervención que has dicho, ¿no? Que si ya las personas neurotípicas tenemos grandes desafíos y grandes retos para comprender, ¿no? Y acceder a una información afectivo-sexual lo más natural posible, ¿no? que ahora nos toca, ¿no? Lo que dice, adaptarnos o revisar, ¿no? Revisar nuestra propia educación para verdaderamente hacer algo, me gusta mucho esa frase de tu profesor, ¿no? Algo que es un hecho, no un derecho, ¿no? Y que tenemos que tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias. Vamos a dejarlo aquí para poder abrir, por si hay gente que quieran compartir, para poder abrir los micrófonos y charlar un poquito en torno a esto. Gracias, Carlos, y nos veremos pronto. Te mando un abrazo. Cuídate. Un abrazo.